Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a este taller de chequeado que tiene por nombre de estrategias de fact-checking. Nos alegran que estén aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, para empezar un poquito, quiero hablar sobre Red Ciudadana. Solo si me confirman si ven mi pantalla. Sí. Sí. Nosotros somos una organización dedicada a fomentar la participación ciudadana y a combatir la desinformación. Nuestra misión es empoderar a las personas con la capacidad de discernir hechos de ficciones y para que puedan tomar decisiones informadas en su vida diaria y en su papel como ciudadanos. Este encuentro es solo una de las muchas iniciativas que llevamos a cabo para alcanzar este objetivo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre nuestro proyecto de nuestra elección.gt. Esta es una iniciativa que tenemos como Red Ciudadana y Global Shapers en Guatemala, que se dedica a combatir la desinformación, fomentar la educación cívica y promover prácticas de buena gobernanza en las áreas de Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Chiquimula. Bueno, antes de esto, quiero darle un tiempo a Wolfgang Ochaeta de Plaza Pública y de antemano pues darle gracias por su apoyo en este taller. Gracias, Adriana. Pues un gusto para Plaza Pública y para mí poder compartir este espacio con ustedes. Antes que nada, agradecerle a Red Ciudadana toda la gestión de esta alianza con Chequeado de Plaza Pública. Para contarles muy rápido a los participantes y participantes quién es Plaza Pública. Plaza Pública es un periódico digital. Tenemos ya más de 12 años de estar gravitando en el ecosistema de medios digitales en Guatemala. Somos un periódico que hace investigación profunda. Nuestros grandes ejes son el tema de poder y ciudadanía, cambio climático, desigualdad, memoria histórica y derechos humanos. Y también somos parte de la Universidad Rafael Landívar, somos una unidad de investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección. Tenemos dos grandes ámbitos, ¿verdad? El tema de la investigación a través del periodismo de profundidad, pero también tenemos la parte de proyección a través de acciones de formación y capacitación y de generación de alianzas estratégicas para crear pensamiento crítico en la ciudadanía, o sea, formación y capacitación ciudadana. Y esto es lo que nos trae hoy aquí, porque son herramientas que se utiliza desde el periodismo, desde el análisis del discurso, de la narrativa, para que la ciudadanía pueda interpretar su realidad y su entorno. Entonces, agradecerle a Chequeado también la buena fortuna de tenerlos acá con nosotros y pues también a todo el público y a todos los participantes y participantes de poder tener lo mejor de este taller y pues de nuevo estar a la disposición de todas y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Wolfgang, por tus palabras. Bueno, y antes de darle el espacio a nuestra presentadora de hoy, que es de Chequeado, le quiero dar las palabras a Milena, que tú nos vas a ampliar un poquito de qué es Chequeado y quién es la presentadora del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Quería así principalmente agradecer a Red Ciudadana y a Plaza Pública también por la posibilidad de compartir este espacio y bueno, a todos y todas las que están presentes acá para poder compartir sobre estos temas. En un ratito va a comenzar Ana Laura García Luna, que es la profesora de periodismo del programa de educación de Chequeado. Y yo quería aprovechar para contarles un poquito acerca de Chequeado y del programa de educación. Chequeado es una organización sin fines de lucro basada en Argentina que lucha contra la desinformación a través de principalmente 4 programas. Por un lado está el programa de medios, que es el que produce contenido periodístico enfocado principalmente en verificaciones y en chequeos, tanto de líderes públicos como medios de comunicación y desinformación viral. Por otro lado está el programa de innovación, que se enfoca justamente en innovar en formatos y en desarrollar tecnologías que ayudan a chequear mejor y más rápido. El programa de impacto y nuevas iniciativas, que está vinculado a la investigación respecto de el fact-checking y la desinformación, así que quienes estén interesados también pueden
encontrar en nuestra página, en chequeado.com, un montón de información y recursos respecto de, bueno, qué sabemos hoy en día, ¿no?, sobre la dinámica de la desinformación electoral en particular y del fact-checking, y el programa de educación, que bueno, es el que coordino y tiene principalmente dos líneas de trabajo. Una es la formación de periodistas, en un sentido muy amplio, porque trabajamos tanto con periodistas en actividad, como también periodistas en formación, con profesores de periodismo de distintas universidades, comunicadores. Y otra línea de trabajo que tenemos es la alfabetización mediática e informacional, en donde trabajamos con la ciudadanía en general y con mucho foco sobre todo en el sistema educativo, en escuelas, trabajando con docentes de escuela secundaria y con adolescentes. Así que bueno, esa es la presentación que quería hacerles de Chequeado. Quería contarles también que desde Chequeado lideramos y coordinamos LATAM Chequea, que es una red, una alianza de más de 35 organizaciones de fact-checking de América Latina, en donde también participan algunas organizaciones de fact-checking de Estados Unidos y de España y de Portugal, que están incluidas porque vemos que hay algunas desinformaciones que justamente se mueven, ¿no?, entre países, y un poco a partir de eso también es que, bueno, surge la posibilidad de hacer este encuentro, ¿no?, ver que hay narrativas que son comunes en distintos países y que podemos aprender los unos de los otros. Así que bueno, eso, muchas gracias de nuevo, y sin más los dejo con Ana Laura. Ahí estoy. Bueno, buenos días, muchas gracias Milena por la presentación, muchas gracias también por supuesto a Red Ciudadana y a Plaza Pública por esta posibilidad. Hoy nos acompaña también del equipo de Chequeado Ceci Vázquez, que va a estar ahí acompañando el foro, el chat por si surgen preguntas, consultas y compartiendo algunos enlaces sobre lo que vamos a estar trabajando, así que por ahí, bueno, gracias Ceci que está por ahí también. Bueno, si les parece vamos a comenzar enmarcando lo que tiene que ver con el fenómeno de desinformación para luego avanzar en las estrategias de fact-checking. Como ustedes saben, el fenómeno de desinformación es no solamente multifacético, sino que además tiene muchas dimensiones y variables que intervienen a la hora de circular en este desorden informativo que hoy existe dentro de lo que es el mundo, sobre todo de las redes sociales. Entonces, en principio vamos a establecer qué entendemos por desinformación, vamos a entender algo de la dinámica de circulación, cuáles son los potenciales daños, y luego sí ya vamos a entrar específicamente en narrativas desinformantes para contextos electorales y vamos a trabajar con algunas de las estrategias. A lo largo de estos 12 encuentros la idea es que ustedes no solamente puedan encuadrarse dentro del fenómeno de desinformación y comprender la complejidad del fenómeno, sino también que se lleven herramientas prácticas y estrategias prácticas para combatirlo, para desacelerar esta circulación en la medida que cada uno pueda. Cuando hablamos de desinformación, entonces entendemos a la desinformación como contenidos falsos o contenidos engañosos que circulan de forma masiva, sobre todo en contextos críticos. Cuando hablamos de contextos críticos, hablamos de contextos sobre todo de superabundancia informativa, como puede ser una pandemia, como puede ser un contexto electoral como el actual, en donde se dicen cosas que no sucedieron, se sacan de contexto o se tergiversan para cambiarle el sentido. Obviamente, el fenómeno de desinformación es complejo porque opera sobre temas que nos generan incertidumbre, que nos generan polarización, que nos generan cierta radicalización respecto de esa cuestión. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de desinformación hablamos de un contenido que de alguna manera alimenta nuestros prejuicios y nuestros sesgos. Es decir, si nosotros evaluamos el éxito de la circulación de este tipo de contenidos, es porque muchas veces tiene que ver con que expresan de alguna manera aquello que a priori nosotros creemos, ¿no? O expresan nuestra manera o alguna manera que tenemos de entender ese tema. Por eso es tan complejo el fenómeno, porque no solamente tiene que ver con los agentes, los actores, los comportamientos desinformantes en sí, sino también nuestro rol como sujetos prosumidores, es decir, sujetos que producimos y consumimos además contenidos, sobre todo en redes sociales. Es importante tener en cuenta que nosotros como sujetos, en general, solemos creer o no creer aquellos contenidos que están alineados con
sobre todo con creencias previas, ¿no? Con sesgos propios, sesgos ya sea de confirmación, porque nosotros lo creemos previamente, o de autoridad, porque le damos valor a esa fuente que nos dio ese contenido. Por lo tanto, el fenómeno no solamente es externo, sino también nos interpela a cada uno de nosotros como sujetos dentro de este ecosistema. Obviamente, también la desinformación circula, y sobre todo, en redes sociales y en sistemas de mensajería, por ejemplo, WhatsApp. Todas estas dimensiones son las que componen el fenómeno de la circulación, y por eso es importante tener en cuenta que no es un fenómeno externo a nosotros, sino que cada uno de nosotros como sujetos consumidores de contenidos también somos parte de este proceso. ¿Cuáles son las etapas que tiene la desinformación? La desinformación en general se desarrolla en esta era digital a través de 4 etapas, que tienen que ver con la producción, el consumo, la difusión y la amplificación. Como les contaba, cuando nosotros hablamos de este fenómeno y de estas etapas, también tenemos que tener en cuenta que en un ecosistema donde hay superabundancia de información, como sucede ahora, es decir, información generada por agentes desinformantes, información generada por ejemplo, medios de comunicación, e información generada por usuarios, en este ecosistema donde cada una de estas etapas se van desarrollando de manera simultánea, nosotros muchas veces nos podemos convertir en agentes desinformantes en la medida que compartimos un contenido que a priori consideramos que está alineado con nuestros sesgos o con nuestras creencias previas y generamos circulación. Ahora bien, dentro de estas etapas obviamente el rol que tenemos cada uno de nosotros es diferente, no es lo mismo si uno es parte de un medio de comunicación, si uno es un usuario particular o incluso gestionada por ejemplo, gobiernos o, por ejemplo, agentes que tienen influencia dentro de lo que es la circulación de la desinformación. Estas 4 etapas, obviamente, sobre todo en la última, donde hablamos de amplificación, el rol de los medios de comunicación es fundamental también, ya que muchas veces creemos que solamente la desinformación circula en entidades o en webs secretas o en redes cerradas. El inicio puede estar gestionado o generado en estos espacios, pero el problema es cuando los medios de comunicación nos convertimos en amplificadores de ese contenido que circula. Por lo tanto, y en este contexto es importante tener en cuenta cuál es el rol de cada uno de nosotros dentro de este ecosistema. Yo quiero que, por favor, si hay dudas o consultas, vayamos compartiendo en el chat, que Ceci las va transmitiendo también. Ahora bien, ¿cuáles son los potenciales daños? Entonces, hablamos de las características de la desinformación, hablamos de las etapas de la desinformación en cuanto a cómo circula dentro del ecosistema informativo, y también acá es importantísimo recordar cuáles son los potenciales daños que puede tener la desinformación. En términos generales, la desinformación puede afectar desde la salud, como fue en el caso de la pandemia, puede afectar al sistema económico de un país, puede afectar a la confianza con los otros o en los otros, en el caso de desinformaciones que tienen que ver con algún tipo de contenido, por ejemplo, vinculado a acusaciones raciales o étnicas. Y también en este contexto de desinformación, particularmente electoral, existen 2 grandes daños, ¿no? Uno tiene que ver con el daño que se le puede causar o el potencial daño que se le puede causar a un candidato, a un grupo político o a un partido en particular, y también, y sobre todo, al tejido democrático. Tengamos en cuenta que la desinformación en contextos electorales afecta o puede afectar al desarrollo de un proceso de votación, un proceso de elección democrático. Por lo tanto, es más que importante, por eso celebramos estos espacios, generar, sobre todo, conciencia respecto no solamente del tipo de desinformación que circula, el rol que nosotros tenemos, sino también el impacto que puede llegar a tener en los sistemas democráticos cuando hay desinformación específicamente electoral. Ahora bien, para organizar cuáles serían las grandes narrativas desinformantes, nosotros vamos a compartir los 3 bloques temporales a través de los cuales circula la desinformación en un ciclo de votación. Ustedes están a semanas de la votación, por lo tanto ya están en este primer ciclo preelectoral.
Y acá compartimos estas 3 etapas o estos 3 ciclos a partir de un trabajo realizado de UNESCO, también liderado por Chequeado y por las organizaciones, y compartiendo las experiencias de las organizaciones que forman parte de la TAM Chequea, en donde lo que se trató es de sistematizar no solamente los 3 grandes momentos del ciclo de votación, sino también cuáles son en general los temas que circulan en esos 3 grandes momentos. Como les contaba al principio, la primera manera de combatir la desinformación es entender a qué se refiere el fenómeno, qué incluye el fenómeno, cómo somos parte de este fenómeno, y también estar atentos a cuáles son los temas a partir de los cuales se genera la desinformación. En general, y a partir de, como contaba Milena, de la experiencia y del trabajo conjunto de organizaciones de la región, pudimos sistematizar algunas de las temáticas sobre las cuales después avanza la desinformación. Y acá también es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de estas temáticas, no necesariamente estas temáticas son abordadas en esos periodos, sino que a veces sobre esas temáticas hay vacíos informativos. En esos vacíos informativos también es donde opera la desinformación. Por lo tanto, no solamente es importante estar atentos sobre la desinformación que circula en relación a estos temas, sino la información que no circula, es decir, aquellos contenidos que no se saben sobre estas temáticas y que son necesarias tenerlas en cuenta para cubrir esos vacíos informativos con información veraz y que no sean ocupados por agentes desinformantes. Entonces, si tuviéramos que dividir en 3 grandes grupos o 3 grandes etapas, tenemos la primera etapa, que es la preelectoral, donde en general circulan contenidos vinculados a patrones y censos, partidos, cómo se financian. Bueno, de hecho, ustedes están en este momento, en esta preetapa donde se empieza a explicar cuáles van a ser los instrumentos de votación, cómo se va a sistematizar o contabilizar los votos, cuáles van a ser las reglas de campaña, cuáles van a ser los partidos y las candidaturas que están en condiciones de presentarse a las elecciones, cuál es la información que va a aparecer en los padrones, si hay algo que modificar, si hay errores. Tengan en cuenta que en este periodo es el periodo que va de alguna manera a generar las bases para el día de la votación propiamente dicha, ¿no? Toda la información que circule en este primer periodo es el que va a condicionar de qué manera se va a desarrollar el periodo electoral propiamente dicho. Por lo tanto, es importante desde las propias narrativas que se construyen, sobre todo en términos de circulación de información, que se tenga en cuenta que en estos casos hay que estar particularmente alerta sobre el tipo de contenido que circula. Cuando nosotros hablamos de esta primera etapa, que es ante la elección, es importante entonces tener en cuenta que hay que analizar, o tendríamos que analizar, qué es lo que circuló en otros países o en otras elecciones previas propias, en términos de desinformación, porque esto se repite, esto vuelve a aparecer. Tengan en cuenta que la desinformación no solamente se repite en el mismo país, los tipos de desinformación, sino que a veces también va saltando o circulando de país en país, por lo tanto, un tipo de narrativa que circuló en un país puede aparecer esa misma narrativa con las especificidades de ese país en otro momento eleccionario de otro país. Por lo tanto, es importantísimo en esta primera etapa estar atentas a estas cuestiones. Después, establecer cuáles son las debilidades que pueden ser explotadas por los desinformantes. Tengan en cuenta que hay determinados temas de agenda, seguramente ustedes ahora, porque están en agenda, estén pensando en ejemplos que les está sucediendo hoy en día en relación a esta cuestión. Bueno, establecer cuáles son esos temas de agenda y cuáles son los contenidos que yo puedo generar de calidad para sortear las posibles desinformaciones que surjan sobre esta cuestión. También aparece la necesidad, esto obviamente tiene que ver sí con la realidad eleccionaria de cada país, pero es algo que circula o que sucede en general, que tiene que ver con conocer el perfil biográfico del candidato, sobre todo en aquellos casos que no son conocidos. Es una de las narrativas desinformantes establecer historiales respecto de quién es ese candidato o qué hizo ese candidato. Entonces es necesario cubrir ese vacío informativo, sobre todo en aquellas elecciones donde aparecen candidatos nuevos
que quizás la ciudadanía no conoce su trayectoria, no conoce cuál fue su recorrido político o su recorrido profesional, entonces es importante estar atentos a esta cuestión, porque ese vacío informativo después se puede llenar con desinformación. También entender la complejidad que tiene el sistema electoral y sobre todo si hubo algún cambio. Cuando se trabajan con algunas cuestiones o con algunos cambios que se van dando en los sistemas electorales de los países, o se incorpora algunos sistemas informáticos nuevos, como puede ocurrir en el caso de Guatemala para hacer este recuento preliminar, es necesario también ir informando a la ciudadanía respecto de cómo va a ser este cambio, cómo se está implementando, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas que puede llegar a tener. Advertir, obviamente, a las audiencias sobre estas posibles desinformaciones. Si nosotros sabemos que sistemáticamente se repiten determinadas desinformaciones dentro de los sistemas electorales de nuestros países, nosotros podemos hacer lo que se llama pre-banking, que es generar contenido con el objetivo ya de desacelerar la potencial circulación de desinformación sobre esa cuestión. Y además, por supuesto, siempre tener en cuenta, que esto es periodismo básicamente, siempre tener en cuenta la necesidad de tener fuentes de consultas para cada caso. En general, en estos tipos de temas donde hay una recurrencia en la narrativa para ser utilizado como una desinformación o como un agente desinformante, el hecho de tener fuentes de consulta para poder contrarrestar esta desinformación siempre es valioso en esta instancia. Tengan en cuenta también que a veces las fuentes de consulta tienen que ser de otros países, dependiendo del contexto electoral y dependiendo de las características de cada uno de los países. A veces las fuentes de consulta también pueden ser de otros países, pueden ser expertos de otros países que tienen otras miradas también respecto del propio sistema electoral. Bien, esta es la primera etapa, la etapa antes de las elecciones. No sé si, estoy viendo que hay chat, pero no sé si... Sí, Ani, te cuento solo que Sí. Ceci Toledo nos dice si habría posibilidad de que esta información se pueda facilitar para compartir en su comunidad, dado que en su comunidad existe mucha corrupción y mucha desinformación. Gracias, Ceci. Sí, es algo, perdón, que tendría que haber dicho anteriormente, así nos quedáramos en ese sentido tranquilos. Este contenido no solamente se va a compartir, sino también los informes a partir de los cuales, informes que ha elaborado, chequeados junto con otras organizaciones, también van a ser compartidos, así que no se preocupen, que en ese sentido va a estar toda la información disponible para que ustedes después también puedan no solamente compartirla, sino profundizar si lo creen necesario. Bien, entonces estamos en esta primera etapa que tiene que ver con antes de las elecciones, perdón. Segunda etapa, la etapa específicamente de lo que tiene que ver con el proceso electoral propiamente dicho. Y acá aparecen cuestiones muy particulares y que sí tienen que ver con el momento de la elección, con el día de la elección. Cuando nosotros trabajamos con desinformación en contextos electorales, es importante tener en cuenta que aquí sí prima la necesidad de la inmediatez en términos de verificación de contenido. Es decir, en una etapa previa uno puede estar haciendo este análisis de chequear los vacíos informativos, adelantarse a generar contenidos de calidad en relación a algunas de estas cuestiones, pero en el caso del momento electoral propiamente dicho, sí es importante tener en cuenta que hay que estar más que atentos, porque va a tener que ver esa desinformación, o va a poder llegar a afectar esa desinformación exclusivamente con lo que está sucediendo en el día de la elección. Exactamente el día de la elección. Aquí aparecen cuestiones en general vinculadas a, y ustedes seguramente también recordarán situaciones que seguramente han conocido en este sentido, que tienen que ver con desde la logística hasta el material. Esto, ¿no? Es ese día, cómo se vota, con qué boleta se vota, cuál es la herramienta, cómo es el tipo de voto, quiénes son las autoridades que van a estar, quién va a fiscalizar, cómo se va a desarrollar la jornada electoral. En este punto es súper importante tener en cuenta que cada una de estas variables que pueden llegar a aparecer como un contenido desinformante afectan al día de la elección, con lo cual es importantísimo que estemos atentos a generar contenido para desacelerar la circulación de desinformación si está sucediendo en ese momento. Ahora bien,
algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta ese día, durante la elección. Por un lado, obviamente estar atentos a los contenidos que señalan fraude. Esto es, sobre todo tener en cuenta aquellos contenidos que señalan fraude siempre que estén fundamentados, porque digamos que en términos de desinformación, el fraude en contextos electorales suele ser de las dinámicas más recurrentes, o sea, la denuncia de fraude suele ser de los tipos de denuncia que aparecen de manera sistemática en los contextos electorales, pero sí es importante en ese momento donde sí la inmediatez prima, y el tiempo es sagrado en ese contexto, elegir o seleccionar aquel contenido que nosotros vamos a verificar, siempre que esté fundamentado el fraude, porque creo que, y en esto, esta valoración se sustenta sobre todo con experiencias de situaciones en toda la región, el fraude es de las narrativas desinformantes más frecuentes, entonces es importante en ese día, en ese momento, tener en cuenta cuáles son los contenidos desinformantes que vinculan situaciones o que denuncian situaciones de fraude que tengan algún tipo de fundamento para poder contrarrestarlo, ¿no? También acá aparece otra cuestión que tiene que ver con ampliar la burbuja de información. Cuando nosotros hablamos de ampliar la burbuja de información, nos referimos sobre todo a tratar de tener en cuenta que el contenido que nosotros recibimos, a partir sobre todo de los algoritmos, a partir también de nuestras propias búsquedas, a partir también de nuestro propio filtro burbuja, está restringido, ¿no? Está enmarcado. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que en estos momentos eleccionarios, si uno haga búsquedas mucho más abiertas. Cuando nosotros trabajamos la cuestión de ampliar la burbuja, sobre todo nos referimos a desde corroborar con información que circula en otros países sobre nuestro propio sistema electoral, buscar fuentes de otros países y también indagar y bucear sobre contenidos o sobre sitios o sobre redes o sobre perfiles que habitualmente no estamos en contacto. Tengamos en cuenta que nosotros también podemos ser parte de esa burbuja, entonces abrir esa posibilidad a indagar sobre otros tipos de contenido, otras redes, otros medios, es una manera también de estar más alerta ese día. Actuar muy rápido para desmentir, esto que les contaba recién, en este caso, en este momento, durante la elección, es importante actuar rápido. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de la desinformación en términos de los picos de desinformación, a veces sucede que nos encontramos con desinformaciones que quizás o no adquirieron viralidad o no adquirieron un crecimiento exponencial en términos de viralidad, o circuló solo en una red, o circuló en grupos pequeños, en grupos cerrados. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos con la verificación de la desinformación, trabajamos con la verificación de los discursos públicos, siempre que el pico, sobre todo en el caso de desinformación, ¿no? El pico de viralidad está subiendo y está creciendo. A veces ocurre que hay desinformaciones que no adquieren viralidad, que son importantes de verificar, es decir, que desde las organizaciones de fact-checking las verificamos porque son importantes, porque el tema es relevante, pero la viralidad a veces condiciona si vamos a salir a hacer esta verificación y vamos a hacerla circular, por ejemplo, por todas las redes o solamente por aquellas en donde transcurrió. A veces es importante, dentro de lo que es la prioridad, digo, estamos compartiendo esta idea de que la desinformación se multiplica, se viraliza, se amplifica. Bueno, en este momento donde estamos en una situación de seguramente de desinformación alta, bueno, vamos a tener que elegir porque todo no vamos a poder verificar, entonces elegir aquello, sobre todo, que tenga más impacto, que tenga más relevancia y que circule en la mayor cantidad de redes posibles, sobre todo para que esa verificación le llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posibles. También es importante tener en cuenta que en este contexto, en esta etapa, también es importante señalar cuando la información no se puede saber todavía. Todo lo que tiene que ver con adelantarnos o hacer predicciones respecto de supuestos hechos que están llevándose adelante en ese mismo día,
a veces necesitamos, o sea, a veces informar es decir que no se sabe todavía sobre esa información, porque a veces circulan desinformaciones que todavía no se saben si efectivamente son desinformaciones o no, porque todavía está dentro del proceso, dentro de ese día, dentro del desarrollo de ese acto de votación de esa misma elección. Entonces, es importante también en el caso de informaciones que circulan o contenidos que circulan donde todavía no se puede corroborar, informar que no se puede corroborar todavía este dato. En el periodo mismo, en esta etapa que es la elección propiamente dicha, es fundamental esta cuestión y estar atentos a que nosotros vamos a desmentir, vamos a verificar un contenido que nosotros podemos encontrar la mejor evidencia posible para desmentirlo, pero que también va a haber información o contenido que va a estar circulando que no se va a poder saber todavía, o por lo menos no ese día quizás, si es verdadero o no. Bien, y la tercera etapa, que es la postelectoral. En la postelectoral obviamente aparece todo lo que tiene que ver con el conteo definitivo, todo lo que tiene que ver con cómo se hizo el procesamiento de la información, cuáles fueron los resultados, cómo se difundieron los resultados, cómo se hizo el conteo de los resultados, y a partir de ahí las denuncias de cómo se contabilizaron los resultados. Estos temas también son los que suelen aparecer con recurrencia, son los que generan el contenido, o pueden generar un contenido desinformante, y acá sobre todo me animaría a decir que es el momento también en el que aparece este fenómeno también de la superabundancia, ¿no? Acá aparece la superabundancia en relación a si el conteo está bien hecho, si el conteo ha sido manipulado, si el resultado es el correcto, si el resultado, como les decía, ha tenido alguna situación irregular o se ha llegado a un resultado irregular. En esta última etapa, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que se recomienda? Bueno, hacer investigaciones en profundidad sobre quiénes desinformaron. Tengamos en cuenta que estas narrativas, como veníamos compartiendo, no solamente se repiten en diferentes países, sino que se repiten en el propio país. Por lo tanto, hacer el trabajo post-elección de sistematizar cuáles fueron los agentes desinformantes, sistematizar cuáles fueron las motivaciones, documentar cuáles fueron los aprendizajes o de qué manera se sistematizó ese círculo de verificación de desinformaciones para que en las próximas elecciones estemos mucho más alertas, mucho más atentos y mucho más agilizado el mecanismo, sistematizado el mecanismo, es también una recomendación que se hace en esta tercera etapa. Ustedes fíjense que cuando nosotros hablamos de entender el fenómeno, es porque el fenómeno es muy amplio, es porque el fenómeno cualquiera de estos puntos que aparecen en cada una de estas etapas, en cada uno de estos ciclos, pueden ser convertidos en contenidos desinformantes. En algunos casos, como les compartía, tenemos la posibilidad de hacer o generar contenido de calidad previo, es decir, adelantarnos a lo que puede llegar a suceder. En otros casos es muy complejo adelantarnos porque los agentes desinformantes circulan y se viralizan y están en muchos casos coordinados para que esto suceda en términos de estrategia. Entonces sí es importante estar atentos para generar estrategias de verificación. ¿Hasta aquí cómo estamos? No sé si hay dudas, consultas en el chat. ¿Estamos bien? ¿Voy muy rápido? Bien, ¿eh? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, me encantaría si alguno quiere, o alguna por supuesto, quiere compartir en el chat alguna de las experiencias o inclusive ejemplificar con algo de lo que se está viviendo hoy en Guatemala, que seguramente varias de estas cuestiones están apareciendo. Bueno, más que invitados a compartirlo. Bien, dentro de lo que es, como les decía, estos tres ciclos que tiene una elección, estos tres ciclos que tiene el contexto electoral, a partir de un trabajo con UNESCO, a partir de un trabajo, como les decía, también con Chequeado y con las organizaciones que forman parte de la TAM Chequea, se sistematizaron en 10 grandes tipos de desinformación, es decir, estos patrones que nosotros vemos que se repiten en cada una de las etapas, se sistematizaron en 10. Nosotros les vamos a compartir este informe
La realidad es que estas 10 nosotros las englobamos en 4, pero este informe va a ser compartido, ustedes van a poder ir leyendo cada una de estas, que obviamente están incluidas dentro de las temáticas que aparecen en cada uno de los periodos electorales. Sin embargo, para poder sistematizarlo y aprovechar bien el tiempo en el día de hoy, vamos a plantear las 4 más recurrentes. Obviamente, y acá sí es importante que tengamos en cuenta que varían de acuerdo al país. Ustedes quizás leen alguna de estas 4 y probablemente sientan que alguna de estas seguramente es mucho más recurrente en su país que otra. Sin embargo, en términos de región, estamos hablando de la TAM, estas 4 son las que aparecen con más frecuencia dentro de lo que son los periodos electorales de nuestros países. Por un lado, las que tienen que ver con fraude, por otro lado, las que tienen que ver con las personas que están supuestamente, que no están habilitadas para votar, también las que tienen que ver con el proceso mismo de votación, o sea, el mismo día de la votación, y también lo que tiene que ver con las declaraciones o las propagandas a los candidatos que van a formar parte de ese proceso eleccionario. Estas 4 son las que aparecen de manera frecuente. Estas 4 son las que de alguna manera se repiten sistemáticamente en nuestros países y también en nuestras propias elecciones. En este sentido, nosotros cuando hablamos de estas narrativas y hacemos especial referencia a estas cuestiones, es porque en la medida que nosotros identificamos cuáles son las narrativas que se repiten, podemos estar mucho más atentos en el momento de consumir estos contenidos. Tengamos en cuenta que quizás digo, uno en un contexto como este donde está prestando atención y está atento, o cuando de hecho cuando tiene una actitud activa de recibir contenido, uno puede estar mucho más atento, pero pensemos que muchas veces el consumo que nosotros tenemos en relación, por ejemplo, a los dispositivos, es un consumo más de tipo multipantalla e incidental, es decir, es un consumo en donde uno está en una situación X, toma el celular, a partir de una navegación pasa de pantalla en pantalla, se va topando con contenidos incidentales, es decir, con contenidos que quizá uno ni siquiera está buscando, sino que van apareciendo en este tipo de consumo en el que uno va saltando de red en red, va saltando de sitio en sitio, va saltando de pantalla en pantalla. Esto genera que uno a veces esté expuesto a un contenido en donde no necesariamente tiene puesto a disposición o disponible en ese momento una actitud de, ni siquiera les diría de verificación, sino una actitud de concentración o activa frente al contenido que está recibiendo. A veces el consumo multipantalla sumado a un consumo más de tipo incidental, donde uno va navegando y recibiendo información y compartiendo, likeando o scrolleando en un dispositivo móvil, o sea, ese tipo de acción muchas veces genera que nos veamos vulnerables o estemos vulnerables a recibir un contenido que a priori inclusive puede llegar a coincidir con algún sesgo propio y compartamos. Entonces, el hecho de tener presente cuáles son las narrativas desinformantes también es una manera y es una estrategia para tener una disposición mucho más activa frente al contenido que circula, frente al contenido que consumimos. Bien, acá compartimos 4 ejemplos para solamente mencionar. Estos van a estar también, estos ejemplos a disposición para que ustedes vayan, si quieren, leyendo en profundidad, que tienen que ver con diferentes situaciones en donde circuló desinformación también en otros países. Digo, para tener presente que esto sucede de país en país, ¿no? No es algo ni propio de Guatemala, ni propio de Argentina, ni propio de Colombia, ni propio de Perú, ni de Dinamarca, ni de Chile. O sea, son dinámicas que se repiten. Pusimos el ejemplo o compartimos el ejemplo de desinformación en términos de las jornadas de votación, de cuándo se vota, de cuándo no se vota, esta idea de que si votás en la primera vuelta no es necesario que vayas a la segunda vuelta, o también el fraude, las denuncias de fraude, si gana un candidato, enseguida aparece la denuncia de fraude en relación a el porcentaje de votos, o también los casos en donde aparece esto de, bueno, quiénes son las personas habilitadas para votar, cuáles son las características que uno tiene que tener o qué condiciones debería cumplir para votar o no votar.
y también todo lo que tiene que ver con supuestas declaraciones de políticos, también en un contexto electoral, ya sea haciendo referencia a cuestiones que tienen que ver con quizá la propia plataforma electoral o inclusive en relación a otro candidato. Tengamos en cuenta que, obviamente, dependiendo cuál es el tipo de desinformación, el impacto puede ser más o menos dañino, pero en todos los casos, como vimos dentro de lo que es el daño que puede llegar o el impacto que puede llegar a tener este contenido desinformante, obviamente, cuando estamos hablando del mismo día de la elección, esto se agrava más y se agudiza más, y por eso es importante estar atentos particularmente. Hasta aquí, ¿dudas, consultas? Aquí se suma Jesús con una pregunta. ¿Qué medios se consideran confiables entonces para el consumo de información? ¿Qué criterios sugiere? Y Víctor, ahí te sumo la de Víctor, que Víctor dice: en Guatemala siempre se habla de segunda vuelta. Realmente considero que no existen líderes que puedan ganar en la primera vuelta, como un comentario. Bueno, muchas gracias por el comentario. Acá aparece esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Esto de las particularidades del sistema electoral y las particularidades del sistema democrático de cada país, y las particularidades de las realidades democráticas de cada país y de los partidos de cada país y los políticos de cada país, obviamente acentúan algunas de estas narrativas, ¿no? Hay narrativas que se ven más acentuadas por algunos tipos de sistemas políticos y partidarios que otras. Como comentaba el colega, seguramente en este caso y en este contexto, la cuestión de la segunda vuelta sea una recurrente dentro de los procesos narrativos, más que quizás en otros países. En relación a los medios confiables, la realidad es que cuando hablamos de desinformación, nosotros lo que sugerimos, no recomendamos en términos de confiable o no confiable, porque no correspondería tampoco que desde las organizaciones señalemos cuáles son los medios confiables o no confiables. Sí, lo que nosotros como recomendación siempre, y agradezco la pregunta, siempre sugerimos es la multiplicidad de medios, ¿no? Es decir, salir de la burbuja informativa, la multiplicidad de medios no solamente nacionales, sino también de afuera, extranjeros, en el caso de cada país, siempre es una manera de establecer algún tipo de criterio. Sobre todo los que son, digo, en contextos donde sobre todo hay polarizaciones, como en algunos de nuestros países, polarizaciones muy radicales respecto de políticos y de partidos políticos, siempre la sugerencia tiene que ver con una multiplicidad de medios, y que esta multiplicidad de medios esté equilibrada, ¿no? Los criterios para la selección del medio que me voy a informar, o el criterio siempre tiene que ver con que sea múltiple. Es decir, hacer el ejercicio de encontrar un mismo contenido, de hecho, en Argentina pasa mucho, un mismo contenido, un mismo hecho, lo cuenta un medio, lo cuenta otro medio, casi les podría decir que ese hecho parece un hecho diferente, o sea, parece como si hubiesen estado en situaciones diferentes los periodistas que cubrieron el mismo hecho. Nosotros, la recomendación que siempre, o que consideramos que puede ser valiosa, tiene que ver con la multiplicidad de fuentes y con salir de la burbuja informativa, porque generamos burbuja, generamos nuestra propia cárcel digital, ¿no? Esto de recibir información que tiene que ver con nuestras propias elecciones en relación a nuestros propios tipos de consumo, y a veces hacer el ejercicio de salir de ese lugar es una buena manera de tener por lo pronto una mirada equilibrada respecto a lo que está sucediendo. Equilibrada no significa que necesariamente porque yo tengo una multiplicidad voy a solamente confiar en un medio. Equilibrada tiene que ver con poder comparar, ¿no? Que es como casi el ejercicio más periodístico que inclusive de fact-checking, o sea, me parece que es algo anterior y que tiene que ver con informarnos de diferentes fuentes. Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Sí. Antes de seguir, que hay un comentario también de Juana, que trae acá las desinformaciones que están circulando en Guatemala. Toma dos ejemplos: un llamado al voto nulo, es una, y la otra es una aseveración de que existe ya fraude electoral en el actual proceso. Sí, gracias, muchas gracias, Juana. Vos fíjate, Juana, que en este caso ejemplificaste 2 de las 4 narrativas más recurrentes a nivel regional, que tiene que ver con alguna cuestión, con el voto mismo,
sea, con lo que implica la votación propiamente dicha, y esta invitación al voto nulo, y que tiene que ver ya con fraude. Ustedes fíjense que el tema de fraude, o sea, el fraude puede estar denunciado casi me animaría a decir, en los 3 momentos electorales. O sea, se puede denunciar antes, o sea, en el momento, inclusive fraude para las candidaturas, fraude para cuáles son los requisitos de los binomios, como dicen en Guatemala, de las fórmulas para presentarse como candidatos. Fraude en el mismo momento de la elección, el mismo día de la elección, y fraude en el conteo, en el recuento de votos. Con lo cual, el fraude es una transversal en cualquiera de las 3 etapas. El problema en cada una de las etapas de la denuncia de fraude es que atenta y dinamita el tejido democrático. Uno siempre tiene que pensar en términos de desinformación en contextos electorales, que no todas las personas estamos o nos exponemos o generamos un tipo de consumo frente al contenido informativo / desinformante, cualquiera de los dos, necesariamente atento, ¿no? Porque a veces cuando uno, digo, desde la propia mirada de periodista o estudiantes de periodismo o agentes de organizaciones como somos los que estamos hoy aquí, tenemos que hacer una mirada atenta frente al fenómeno, pero el problema es el ciudadano común, el ciudadano que no necesariamente está atento a cuál es el contenido que circula, si el contenido es informante o no es informante. No, digo, no necesariamente, si bien uno trabaja para que esto suceda y para que todos tengamos una mirada más crítica respecto del contenido que recibimos, la realidad es que muchas veces esto no sucede, y la sistematización en la difusión de denuncias de fraude atenta contra el tejido democrático, porque se pueden llegar a generar percepciones respecto de lo que va a pasar ese día, que va a atentar luego con el proceso eleccionario y luego finalmente con la votación en sí misma, e inclusive con quién o con quiénes vayan a ser los candidatos ganadores. Entonces, el fraude dentro de lo que es la denuncia, o mejor dicho, la denuncia de fraude dentro de lo que es la desinformación, está atravesado en los 3 procesos, y me animaría a decir que es una de las narrativas sobre las que tenemos que trabajar particularmente para desacelerar esa desinformación, sobre todo desde los medios de comunicación o nuestro rol como periodistas, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar a trabajar sobre qué podemos hacer frente a la desinformación, ¿no? O sea, hasta ahora dijimos que es la desinformación, la enmarcamos, contamos cómo se desarrolla el proceso de desinformación en términos de etapas, contamos también los daños potenciales, contamos las narrativas más recurrentes en cada uno de los ciclos, y ahora la idea es trabajar un poco y avanzar con, bueno, qué podemos hacer frente a esa desinformación. Y acá aparecen algunas cuestiones que mencionamos recién, pero que tienen que ver con estrategias propiamente dichas, en donde la primera recomendación siempre tiene que ver con estar atentos a qué es lo que circula. Digo, cuando nosotros hablamos de medir la circulación, nos referimos a empezar a estar atentos a las tendencias. Esto que decía recién Juana, ya se está hablando de fraude. Hay ya una tendencia respecto a algunas cuestiones que van a suceder o que están por suceder. Entonces, por un lado, hay que identificar cuáles son las conversaciones que se están dando en términos del contexto electoral. Esas conversaciones obviamente nos permiten entender qué es lo que está sucediendo en un contexto mucho más general. Tengan en cuenta que a veces las denuncias, por ejemplo, hablando de fraude, ya que Juana trajo esta cuestión, pueden venir inclusive de afuera hacia adentro, o sea, no necesariamente generarse en el país, sino desde agentes desinformantes de afuera del país, pueden ya empezar a generar tendencia de que en X país va a generarse una situación de fraude, o se está pergeñando el fraude, o se está articulando una situación de fraude. Esto es importante empezar a medirlo y estar alerta de esta situación en relación a nuestras audiencias, ¿no? Si ya se sabe que hay una tendencia donde se está instalando esta idea de va a haber fraude, empezar a generar contenidos de calidad para informar a las audiencias sobre esta cuestión. Lo cual no significa que no pase, porque acá es importante tener en cuenta que cuando nosotros, por eso está en esta tercera etapa, cuando nosotros decimos estar atentos a las denuncias de fraude, no nos referimos a las denuncias infundadas solamente o desinformantes, sino a las denuncias también reales sobre esta situación. En los 2 casos es importante estar atento. Y acá nosotros compartimos 2 herramientas de monitoreo de circulación que seguramente ustedes conocen, o que quizás han tenido la oportunidad de... ahora Ceci las va a compartir por el chat para que ustedes la vayan teniendo.
que son Google Trends y TweetDeck. Estas dos herramientas, estos dos sitios, estas dos estrategias que nosotros compartimos acá, tienen que ver con, por un lado, utilizar Google Trends para monitorear de qué se está hablando. Y acá me gustaría hacer esta aclaración. Muchas veces el de qué se está hablando no aparece como tendencia en nuestro propio país. Ustedes saben que Google Trends se compone de, o mejor dicho, se alimenta de las búsquedas que se hacen respecto de esa cuestión. Puede ser que esa búsqueda no esté, o no se haya medido, no se haya generado una búsqueda tan viral en el país propio como para que aparezca como tendencia. Sin embargo, puede ser que en otros países esté hablándose de esta cuestión y se genere tendencia y uno lo pueda buscar en otros países. Por lo tanto, cuando hablamos de Google Trends, hablamos de utilizar en términos del propio país y también en términos de otros países en cuanto a de qué se está hablando, ¿no? Cuáles son los temas sobre los cuales se está hablando. En el caso de Google Trends, como les decía, es una herramienta libre, gratuita, no tenés que generarte usuario, y lo que te hace entonces es medir en tiempo, o sea, medir en un periodo temporal, sobre qué cuestiones se están conversando a nivel global, a nivel local, a nivel país, y también poder determinar, en ese caso, si alguna de las cuestiones que quizás en mi país no se está hablando, pero que tienen que ver con mi proceso electoral, se está hablando en otro país. Con esto lo que hacemos es medir, o sea, medimos de cuál es la tendencia que está circulando. La otra cuestión, que es previa también, y que es una invitación a hacer en el periodo preelectoral, que ya la podemos hacer igualmente si no la estamos haciendo, es TweetDeck. En este caso, TweetDeck sí es una herramienta que lo que necesitas es tener una cuenta de Twitter, y lo que te permite es ordenar, yo acá les trajo un ejemplo, ordenar en tendencias, en palabras claves, en perfiles, hacer un seguimiento ordenado de algunas cuestiones que tienen que ver con particularmente el contexto electoral. Ustedes tengan en cuenta que los agentes desinformantes suelen repetirse, con lo cual, por ejemplo, hay determinadas cuentas que uno podría empezar a seguir como cuentas, como lista dentro de lo que son mis seguimientos en Twitter. Esta invitación de TweetDeck tiene que ver con no solamente navegar en el desorden informativo que puede ser Twitter, sino sistematizar determinadas búsquedas, determinadas tendencias, determinadas palabras claves, determinados agentes, determinadas personas, candidatos, por ejemplo, determinadas cuentas que tienen que ver con el proceso electoral. Esta es una manera de a priori tener en cuenta qué es lo que está circulando. Ahora bien, no sé si estas herramientas ya seguramente las han utilizado, las conocían. No sé si... Yo acá hice el ejercicio... no, acá todavía no. No sé si están comentando algo de esto o no. Me dicen No. si, me dice Ceci. Todavía no. Google Trends y TweetDeck son las dos que iniciamos como, bueno, ¿cuál es la tendencia en temas? ¿Cuál es la tendencia en mi país y en la región hoy? Esto no significa que la tendencia tenga como resultado una desinformación. Ahora bien, si hay conversaciones que se están generando en este tipo de herramientas, tanto en Google Trends como en TweetDeck, respecto a alguna temática, probablemente es una manera de estar atentos a la agenda, es decir, estar atentos a cuáles son los temas en agendas sobre los que se está hablando. ¿Son potenciales contenidos desinformantes? Sí o no, pero lo importante es que nosotros sepamos de qué se está hablando en cada una de estas u otras, ¿no? Estamos dando las más accesibles en términos sobre todo de utilización y de ingreso. Bien, avancemos con la segunda estrategia. La primera, entonces, medimos tendencias. Buscamos tendencias en Google Trends, en TweetDeck. Estamos atentos a de qué se está hablando. La segunda estrategia. Una vez que identificamos un contenido que nos puede llegar a parecer sospechoso, ahora los invitamos a utilizar esta extensión de Chrome, que no sé si alguno la conoce, que nos cuente si la conoce, que se llama CrowdTangle. CrowdTangle es una extensión de Chrome, es una extensión gratuita también, tiene dos versiones, una para medios, que también es gratuita, pero uno tiene que pedir autorización, o sea, y CrowdTangle evalúa si te entrega la licencia, y si no, la extensión gratuita, que es la que podemos utilizar todos, de manera individual, de manera particular, estudiantes, periodistas, sin necesidad de formar parte de un medio. Esta extensión de CrowdTangle, yo se las voy a mostrar.
Voy a salir de pantalla. Ahora cuando salgo de pantalla es cuando a veces empieza a fallar, pero ustedes me van a tener un poquito de paciencia seguro. Así se los puedo mostrar. Ahí está. Les quiero mostrar... les quiero mostrar esto. ¿Ustedes están viendo, Ceci, yovotomejor.com? Sí, estamos Bien. viendo. Bueno, la herramienta de Chrome, que ahí se las compartió Ceci, ustedes las descargan, es muy sencillo, de hecho, yo se las voy a mostrar, pero a mí no me va a dejar cargarla porque yo ya la tengo instalada. Así de sencillo abre, ponen instalar, a mí me figura desinstalar porque obviamente la tengo instalada como les contaba, y la bajan. Lo que te pide Chrome es que te logues con un mail de Facebook, o sea, tenés que tener una cuenta de Facebook. ¿Cómo funciona? Una vez que vos las descargás, aparece acá. No sé si están viendo, ustedes díganme dónde estoy señalando. ¿Aparece acá? ¿Se ve? Sí, ¿El sí. mouse? Perfecto, Sí, se gracias, ve. Ceci. Bueno, una vez que la descargan, aparece acá. Hago esta aclaración de la extensión, de dónde aparece la extensión de CrowdTangle, porque a veces genera dudas de dónde aparece. O sea, no te va a aparecer en el escritorio, no te va a aparecer en ningún lado, te va a aparecer al lado de la ventana de búsqueda. Nosotros con CrowdTangle, ¿qué podemos hacer? Nosotros con CrowdTangle podemos medir la viralidad, es decir, dónde circuló ese contenido, ese sitio, en Facebook, Twitter, Reddit e Instagram. Y acá es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué nosotros utilizamos esta herramienta para medir la viralidad? Como les contaba anteriormente, cuando hablamos de desinformación, hablamos de un contenido que circula y en la medida que más se viraliza o que más impacto tiene, es un contenido más susceptible de ser verificado. Entonces, si nosotros en tendencias encontramos algunos contenidos y determinamos ver cuánto está circulando en las redes ese contenido, podemos utilizar esta herramienta de CrowdTangle. Esta herramienta de CrowdTangle lo que te indica es, por ejemplo, yo que elegí una página, un sitio, yovotomejor.com, un sitio aleatorio, pero quería que sea de Guatemala, un sitio para medir si los contenidos que figuraron aquí fueron viralizados, es decir, tuvieron impacto en otras redes. Aparece en Facebook, aparece Twitter, Reddit no aparece, o me aparecía cuando lo viralicé, cuando lo busqué, e Instagram tampoco. Ustedes fíjense que ¿para qué nosotros medimos esto? Esto sirve para medir cualquier contenido, es decir, uno puede hacer una nota en su medio y publicarla y querer medirla, querer ver si hubo referencia de mi nota en otras redes sociales, también lo puede utilizar. Esta herramienta no es que mide contenido desinformante, lo que mide es la viralidad de ese contenido. Y es un elemento clave para determinar si lo voy a verificar o no. ¿Por qué? Porque muchas veces el contenido circula, por ejemplo, o circula poco en términos de cantidad, de impacto, o circula solo en una red. Entonces, en el caso de que circule o que tenga baja viralidad, nosotros lo que podemos decir es, bueno, lo voy a verificar porque en términos de relevancia de tema es importante, pero quizás solamente lo publico en mi sitio. La verificación solo aparece en mi sitio. Ahora, si yo vi que se viralizó mucho en Facebook, seguramente voy a utilizar esa misma red también para publicar la verificación. Lo importante es que haya coherencia entre dónde circuló y dónde se publica la verificación. No generar verificaciones en redes donde no circuló. Yo la voy a tener en mi sitio y la voy a tener en esa red donde circuló. ¿Para qué nos sirve utilizar esta herramienta? Esta herramienta da información sobre todo de perfiles públicos, no de perfiles privados, es siempre de grupos públicos, o sea, de información abierta. Y lo que nos permite es, por ejemplo, detectar si, en qué otros espacios circuló, por ejemplo, esta información. Y en ese caso también, supongamos que estamos hablando de un contenido desinformante, detectar, o un contenido sospechoso, detectar cuáles son los otros grupos a partir de los cuales circula. Yo les aseguro que si ustedes empiezan a aplicar esta herramienta de CrowdTangle en contenidos que les parezca sospechosos, van a ver que aparece una recurrencia respecto de quién publica también, o quién replica ese contenido. En general, los agentes desinformantes se replican a sí mismos, o sea, comparten entre ellos mismos el contenido desinformante. Entonces, muchas veces aparece en este listado de cuáles son en este caso las páginas de Facebook que compartieron este contenido, aparecen replicadas las mismas. Como les digo, yo tomé este ejemplo porque en realidad
no necesariamente mide, no determina que el contenido es desinformante esta herramienta. Lo que te dice es cuánto circuló, cuántos followers tuvo, en cuántas páginas apareció ese contenido. Me gustaría saber si alguno conocía esta herramienta. ¿La había utilizado alguna vez? Ahí solo en el chat Nancy solo dice que utilizó TweetDeck. Ah, fantástico. Bueno, en el caso de CrowdTangle, que es una herramienta que yo los invito a explorar porque además, esperen que se las muestro de vuelta, porque además tiene algo muy interesante, que es que uno puede aquí descargar, te descarga en un Excel toda esta información que está acá sistematizada, te la descarga en un Excel, vos puedes ingresar a cada una de estos links y ver qué publicó de ese contenido que yo estoy midiendo. La única cuestión que acá sí es importante tener en cuenta, en la que CrowdTangle tiene su limitación, es la siguiente. Así como les decía que en Facebook mide grupos abiertos, o sea, no mide perfiles cerrados o privados, en el caso de Twitter, ustedes fíjense acá, que el tiempo de viralidad son los últimos 7 días. Es decir, que cuando uno entra a Twitter y no aparece contenido, o sea, no aparece respuesta, puede ser no necesariamente que no se haya viralizado en Twitter, sino que no se viralizó en los últimos 7 días. Digo porque a veces es un dato que no es menor para identificar cuáles son las posibilidades exponenciales del contenido. Si te aparece en Facebook y te aparece en Twitter es porque está sucediendo ahora, es decir, es un contenido que está viralizándose hoy, en este momento. Puede ser que con el paso del tiempo algunas redes baje el contenido, o sea, no se viralicen ese contenido, pero se mantenga en otros. En el caso de Facebook, no tiene un recorte temporal. Facebook siempre aparece, o sea, si se publicó en grupos de Facebook, va a seguir apareciendo más allá de los 7 días. Hasta aquí, dudas, consultas. Sí. Ahí te digo, Nancy y Jamie dice que no la conocían, pero Nidia dice que ya lo usó, dice que le sirve para saber quién compartió sus contenidos, pero no solo había pensado como lo estabas mostrando vos, no lo había usado como lo estabas mostrando vos. Bueno, entonces una oportunidad para, si ya conoces la herramienta, indagar en este sentido. La idea es esto, medimos tendencia, encontramos contenidos que a partir de los cuales se generan conversaciones, o inclusive sin medir tendencia, uno puede recibir un contenido y siempre la invitación es pasarlo por la herramienta de CrowdTangle para ver cómo circuló. ¿Y saben por qué también aparece esta cuestión de que es importante pasarlo por CrowdTangle? Porque a veces también a nosotros nos afectan nuestras propias burbujas, esto que hablábamos hace un rato, en términos de, quizás no somos porque los recibimos por WhatsApp y por, no sé, Twitter, creemos que esa información está viralizada y en realidad quizá tiene que ver con nuestra propia burbuja, que sí, nosotros nos movemos en un determinado ecosistema donde quizá determinada información nos va a llegar a nosotros, pero el tema no es solamente que nos llegue a nosotros, sino qué impacto tiene a nivel viralidad mucho más global que nuestra propia burbuja. Entonces, la invitación es utilizar esta herramienta. Es una herramienta más, es una herramienta que es gratuita y que en realidad nos permite también empezar a identificar agentes desinformantes. Es decir, supongamos que uno quiere introducirse o empezar a desarrollarse un poquito más en este ámbito. La invitación tiene que ver con empezar a prestar atención cuáles son las cuentas que aparecen cuando uno pasa un contenido desinformante por CrowdTangle con más frecuencia. Tengan presente que siempre que aparece una herramienta como extensión, como es en este caso, la de CrowdTangle, esperen que les quiero mostrar una cosita. No, me fui por otro lado. Acá. Siempre que aparece la utilización de esta herramienta, hago este comentario que seguramente quizás está de más, pero por las dudas lo hago. Recuerden que tiene que aparecer, uno tiene que linkear en la ventana el sitio y recién ahí entrar a la extensión. Necesariamente nosotros tenemos que tener ese contenido subido a un sitio. Digo esto porque a veces, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp no se pueden medir con CrowdTangle porque no está subido a un sitio. Quizás, si ese mensaje de WhatsApp se posteó en una red y se viralizó, nos va a aparecer
O sea, lo que podemos medir es la red, pero obviamente no el mensaje de WhatsApp, podemos medir el posteo de la red. Recuerden que acá esta herramienta mide sitios, entonces es necesario que uno cargue en la barra de búsquedas el link y después aplica la herramienta. ¿Hasta aquí dudas, consultas? Quizás antes de pasar a la siguiente estrategia, no sé, Julio, si quiero respetar que había un corte, no sé si les parece hacer esta pequeña pausa. Sí, perfecto. Teníamos pensado hacer una pausa de 10 minutos. Entonces, para que las personas se puedan estirar un poco, puedan ir al baño, quieran ir a traer agua o algo, tenemos esta pausa de 10 minutos y ya después continuamos con la segunda parte de tu charla, ¿te parece? Por supuesto, también así descansan un poquito de la escucha, así que perfecto, nos quedamos por acá. Sí, perfecto. Solo voy a dejar un cronómetro para que podamos estar.
Bueno, ya terminó nuestra pequeña pausa. Vamos a continuar.